daño económico al Estado, valorable dinero. Pero ustedes están viendo este cuadrito que también se refiere a la acción o omisión y añade dos opciones más que no dejan de ser acciones o omisiones según fuere el caso. Porque la base siempre va a ser la acción o omisión. Encontrar esto, busca en Google, pone procedimiento coactivo fiscal Oscar Freire y bueno, a ver, ¿qué será? Entonces, ¿cómo se genera, lo importante es preguntarnos, cómo se genera la responsabilidad civil normalmente? Lo primero es por acción, es decir, como se señala aquí, hacer lo incorrecto, ¿no? Si tú eres servidor público, tercera persona natural o jurídica, pase, volando. ¿Cómo se genera esta responsabilidad civil? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tiene acción, hacer lo incorrecto. Tú por acción, ya sea como servidor público o tercera persona natural o jurídica, tienes que hacer algo, ¿cierto? Todos tenemos que hacer algo. El contrato así te lo exige. Pero lamentablemente lo que haces no está bien, es lo creo que, a ver, vamos a dar un ejemplo, no sé si abrimos, no, a ver, imaginémonos que sale una sentencia contraria a los intereses de la administración pública o del Estado. Ustedes son abogados de esta administración pública y sale una sentencia contra el Estado o contra tu administración. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer si eres abogado? Si sale una sentencia contraria a los intereses de la administración pública en términos financieros, va a perder plata la administración pública. ¿Qué tienes que hacer? ¿Dónde está la lógica? Si sale una sentencia con apelar, pues. Tienes que apelar. Entonces aquí tienes que apelar. ¿Quién tiene que apelar? Es la administración pública contra una sentencia que es contraria a sus intereses económicos o financieros. Perfecto. Ahora, tú tienes que hacer el tribunal ad quem ¿quién es el tribunal ad quem? Es el tribunal de apelación. No es el tribunal. El que conoce el recurso de apelación se llama tribunal ad quem. O de segunda instancia le llaman también tribunal de alzada. ¿Ya? ¿Qué tienes que hacer? Que este tribunal resuelva tu apelación. Ya se pasó, ya no lo siento mucho, no está de acuerdo. Entonces, ¿qué tienes que conseguir con tu apelación?
que este tribunal conozca y lo resuelva, ¿no es cierto? Conozca y lo resuelva. Entonces harás una narración de los hechos, una fundamentación de derecho, de lo que ha sucedido. Luego te concentras en la sentencia y tienes que fijar los puntos de agravio. Los puntos de agravio. A ver, ¿qué son los puntos de agravio? ¿Qué son los puntos de agravio? O sea, ¿quién te está agraviando aquí? ¿Sabes qué es lo que es agraviar a una persona, no? Causarle malestar, perjuicio, ¿no es cierto? ¿Quién te causa perjuicio aquí? ¿O qué te causa perjuicio? La sentencia, pues, ¿cierto? Agravio. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que señalar? ¿Qué cosas de la sentencia te agravian? ¿Por qué te agravian? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que en tu criterio la sentencia te causa perjuicio? ¿Por qué te causa perjuicio? Entonces señalas varios puntos de agravio. 1, 2, 3, 4. Y tienes que explicar por qué. O sea, tienes que indicarle al juez por estas razones, incluso mejor dicho al tribunal adquem, que por estas razones la sentencia dictada por el juez acuo, el juez es el acuo de primera instancia, la apelo porque el primer agravio es ese, digamos, se ha hecho un mal cálculo de la deuda. Señalar a 100,000, ha señalado 50,000 o 150,000, entonces para él existe un agravio, ¿no? Porque no se calculó correctamente la deuda o la creencia que pudiese tener. Después no se ha interpretado correctamente la norma, es otro punto de agravio. Puede haber una infinidad de puntos de agravio. O no se ha hecho una correcta valoración de la prueba. Pero tú tienes que explicar por qué. 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son los puntos de agravio, señor juez o señor tribunal adquem, tribunal de apelación? Señalo los siguientes puntos de agravio. 4. Entonces, ¿qué ocasiona que tú señales los puntos de agravio? Que el tribunal adquem sepa cuál es en síntesis la apelación, ¿no es cierto? Y sobre qué puntos él tiene que concentrarse para resolver. Pero si no se señalan los puntos de agravio, y ustedes son tribunal adquem, entonces se pregunte, ¿cuál es la apelación? Yo no sé por qué está apelando. ¿Cuáles son las observaciones a la sentencia? ¿No es cierto? Es igual que una persona, digamos, ¿no les ha pasado eso a ustedes? Se enoja con usted y reniega y reniega y reniega 3 horas hablando, discursos por aquí, discursos por aquí. Tú le preguntas, pues mira, has hablado 3 horas y no me has dicho por qué estás enojada conmigo, ¿no es cierto? No sabes, hay personas que no explican. No, ya. Entonces se enojó contigo y tú no sabes por qué. Entonces, no sabes qué respuesta darles. Entonces es necesaria una aclaración de los puntos de agravio. ¿Comprendieron? Y los puntos de agravio, en consecuencia, abren la competencia del tribunal adquem. ¿Ya? Abren la competencia. Eso está en el procedimiento civil. Abre la competencia del juez. Entonces, si no hay puntos de agravio, ¿qué sucederá con el tribunal adquem? No vas a saber qué nada. No vas a saber cómo resolver la apelación. Entonces, cuando no hay puntos de agravio, lo que sucede es que no se abre la competencia
sentencia del tribunal arquero. Eso es el proceso. No se abre la competencia. Solamente cuando se detalla con precisión, de manera taxativa, estos son los puntos de agravio, recién el tribunal arquero sabe a dónde va a ir su auto de vista, porque el tribunal arquero se resuelve los asuntos no con sentencia, sino con un auto de vista, que es otro tipo de resolución, ¿no es cierto? Entonces se va a pronunciar mediante un auto de vista. Respecto al primer agravio, explico lo siguiente, dice el tribunal, va a detallar, y se va pronunciando a favor o en contra de esa observación. Respecto al segundo punto de agravio, que es el siguiente, efectuada la valoración, etc., nuestro punto de vista es el siguiente. Tercer punto de agravio, ¿cuál? Pero si tú en tu apelación no has señalado ningún punto de agravio, simplemente has hablado los hechos, cuáles son las disposiciones legales aplicables, pero en definitiva no has señalado ningún punto de agravio, ¿qué pasa con el tribunal arquero? No se abre. No tiene competencia, porque no sabe sobre qué tendría que resolver. ¿Entendieron? Entonces, es simplemente un ejemplo. Ustedes somos abogados, apelan la sentencia, pero no señalan ningún punto de agravio. A consecuencia de esa omisión, ¿cierto? Ustedes, ¿qué ocurre? Que el tribunal se declara incompetente. Y a causa de esa incompetencia declara ejecutoriada la sentencia. ¿Entendieron? Entonces, si bien tú, como abogado o como abogado, apelaste la sentencia, pero hiciste lo incorrecto, ¿no es cierto? No fundamentaste tu apelación con los puntos de agravio. ¿Ya? Eso es hacerlo incorrecto. Ahora, omisión, no hacerlo debido. Los hemos invitado a cenar. Entonces, a ver, se dicta una sentencia, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo normalmente hay para apelar? Normalmente, ¿no? Eso varía, depende de qué tipo de proceso sea. Pero digamos 10. Y si tú no apelas dentro del plazo, ¿cuál es el efecto? Si tú no apelas dentro del plazo, lo que se infiere, se entiende, es que tú estás conforme con el resultado de la... Si tú no apelas dentro del plazo, la ley entiende, o el espíritu de la ley, lo que llaman, que habiéndose concedido el plazo suficiente y razonable para que tú presentes tu apelación, como no lo has hecho, se entiende que tú estás conforme con los alcances y resultados de la... Por eso no has apelado. Pero si después, tenían que apelar a los 10 días, pero ya han pasado 15, presentes tu apelación, entonces el juez, ¿qué va a hacer? No va a dar curso, te va a rechazar, ¿no? Porque había precluido el plazo, ¿no es cierto? Tú tuviste un tiempo por demás suficiente para hacer la apelación, no lo hiciste. Queda ejecutoriada la sentencia. De perjuicio para él está. Vean ustedes, en ambos ejemplos, por acción y omisión,
hay daño económico, ¿cierto? Porque al ejecutoriarse la sentencia, esta adquiere el valor de cosa juzgada y el perjudicado es el Estado o la administración. Entonces, ¿qué hará en esos casos? A ver, si ustedes son el gobernador, digamos, por descuido de su abogado, se ocurren estas cosas. En última instancia, el Estado va a tener que pagar ese perjuicio. ¿Y luego qué hará? ¿Se quedará tranquilo con el funcionario? No. Juicio de responsabilidad. ¿Qué tipo de juicio? ¿Cómo? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué creen? Si ustedes fueran el gobernador o el rector, ¿qué harían? Un juicio de responsabilidad civil al abogado porque no ha hecho lo que debería haber hecho, no ha omitido su deber a poder aplicar. Eso se llama una acción de repetición, ¿no? El Estado nunca debería perder nada, a menos que le corresponda legalmente, por supuesto, y tampoco tiene que ganar todos los juicios porque es el Estado. Pero si digamos pierde por negligencia, descuidos, etc., entonces el Estado tiene derecho a repetir la acción por ese perjuicio contra el funcionario o contra una empresa, en fin, contra quien ha provocado ese daño. Bueno, entonces eso es cuando hablamos de omisión. Falta de foro. Y explicamos varias veces que en realidad todos los gastos que lleva a cabo el Estado se hace cumpliendo ciertos procedimientos administrativos. Si tú no cumples esos procedimientos administrativos que culminan siempre con un contrato administrativo, ¿cierto? Entonces, los procedimientos son, ¿no?, un acto administrativo, más un acto administrativo, más un acto administrativo, más un acto administrativo, hasta que se llega a un acto administrativo final que se lo denomina RAF o RAF. Eso significa resolución administrativa final o resolución administrativa definitiva, ¿ya? Entonces, esa RAF o RAF se va a materializar, si ya es un gasto, en un contrato. Bueno, ¿y por qué? Porque el contrato no es un acto administrativo, no es un acto. ¿Por qué no será un acto administrativo? Porque el acto administrativo siempre es unilateral. Digamos, tú pides algo, quiero que me den, digamos, esa autorización para abrir un negocio. Tú estás pidiendo, es unilateral. En cambio, el contrato es bilateral porque media siempre la voluntad de las partes. No, perfecto. Entonces, les decía que todo gasto de dinero por parte del Estado va a tener una sucesión de actos administrativos hasta llegar a un acto final que es una resolución. Hasta ahí son actos administrativos. Pero después, por lo general, esto se va a transmutar en un contrato administrativo. Digamos que esto se trate de una licitación, ¿no es cierto? Entonces, la licitación avanza, se hace la convocatoria, luego hay se hace la entrega de ofertas de la parte de las empresas, luego hay una comisión calificadora que participa. Esa comisión de calificadora hace su recomendación, quién sería la persona jurídica que podría adjudicarse con mayor éxito la obra licitada, hasta que se dicta una resolución administrativa final, que es simplemente una recomendación. Hasta ahí son actos administrativos. Y después ya no, porque digamos,
la máxima autoridad ejecutiva decide sobre la base de esa recomendación. Muchos piensan que la comisión calificadora es la que define quién se va a adjudicar, ¿no? No es así, simplemente recomienda, no define. El alcalde, el prefecto, en fin, puede apartarse de esa recomendación y decidir que sea otro. Claro que sería un poco arriesgado, ¿no? Normalmente uno tiene que tener cierto sustento técnico para definir. Entonces ya luego él dice, hagamos el contrato y participa la otra parte. La otra parte puede decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿no es cierto? No está obligada a aceptar. Entonces le diré, si el contrato está de acuerdo, sí, fin. ¿Tiene alguna observación? No. Entonces, el riesgo para la empresa que se adjudica es que su responsabilidad, ¿no? Tienen que fijarse si realmente las condiciones técnicas están dadas para que la obra se lleve a cabo sin mayores inconvenientes. Bueno, como ustedes están viendo, se hace todo un procedimiento administrativo. ¿Qué ocurre? Si ustedes son la alcaldía, ¿pueden hacer una compra directa estando previsto este procedimiento? ¿Verdad que no? Y si no llevan a cabo ese procedimiento y hacen la compra directa, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrirá? Se provoca una responsabilidad civil. A ver, ¿quieren un ejemplo? Sí. Sí. Entonces, por favor, bórrenme la pizarra. Creo que ya les comenté. ¿Les comenté de las vagonetas de lujo o no? Un caso muy sonado aquí, pero no voy a dar nombres, ¿no? Pero creo que ni necesito, pero digamos, yo lo resolví, les voy a explicar cómo lo resolví, pero ¿por qué había responsabilidad civil? Pero no lo resolví como juez, sino como vocal, como tribunal ad quem. ¿Por qué has utilizado eso? No tiene ningún problema. Se ha manchado toda la mano. Ah. Bueno. Sucede. Lo que les comento siempre es real, ¿ya? Muchas cosas me invento. Digamos. Cuando la administración pública quiere algo, siempre existe una unidad solicitante, ¿cierto? Solicitamos la compra, la adjudicación, en este caso una unidad solicitante que era la que se encarga de caminos, algo por eso. Bien. ¿Qué pidió? La compra de 10 camiones. Es decir, para el trabajo pesado, ¿no es cierto? Transportar piedras, las cosas propias de la construcción, ¿no? Bien. Como usted sabe, siempre eso pasa por una comisión de recepción de los camiones, la entrega provisional y aquí luego hay una entrega definitiva. Es decir, se hace todo el procedimiento, la licitación, compite, digamos, Toyota, Nissan, cualquier cantidad de empresas, ¿no es cierto? Y al final ya no es el tema mucho examinar, se adjudica, digamos, una empresa Y. Se adjudica, qué sé yo, la importación de ese tipo de vehículos, ¿cierto? Y resulta que en lugar de llegar estas 10
10 camiones llegaron 10 vagonetas. ¿Es lo mismo camiones que vagonetas? No. ¿O es que las vagonetas las podemos hacer funcionar en trabajos duros? No. No, ¿verdad? Bueno, primero voy a comentar los hechos, ¿no? Entonces llegaron las 10 vagonetas y estas 10 vagonetas las usaron, las chocaron, creo que alguna la encontraron en el hotel, cosas así, tenían anécdotas de ese tipo, ¿no es cierto? Es decir, las utilizaron como si fueran ya propiedad de la administración. Pidieron limones y llegaron peras. La unidad solicitante pidió camiones y llegaron aviones. ¿Habrá daño económico o no? Sí. Sí, pues, ¿no? Sí. En artículos de medicina esto sería peor todavía. Pides algunas medicinas especiales para combatir, digamos, ébola, cualquier tipo de enfermedad. Entonces llegan otras que llegan cafeaspirinas. ¿Qué tendrías que hacer? A ver, si ustedes eran la comisión de la provisional, los encargados de recepcionar provisionalmente este tipo de bienes, ¿qué hubiesen hecho? Informar del error y redactar una devolución, ¿no? Para que Claro. no corrijan el daño. No pueden aceptar, ¿no? Entonces esa comisión de personas que participó en la entrega provisional tenía el tiempo más que suficiente para observar lo que había llegado a esos señores. Lo que necesitamos nosotros son vehículos que trabajen en servicio de camino. Y por consiguiente este tipo de vehículos definitivamente no resuelven nuestra solicitud. Parece que hay una confusión, se las devuelven, ¿no es cierto? Y después de pasado el tiempo recién existía la entrega definitiva y ahí se veía si habrían subsanado. Los de la empresa hubieran podido decir, sí, pero me dijeron que no, porque todo lo que se solicita es lo que se aprueba, ¿cierto? Ahora, ¿recuerdan ustedes qué partidas se deben aprobar para que se haga la adjudicación? Hay dos partidas que se aprueban para que digamos esa adquisición fuera legal. ¿Cuáles son? Programática, partida programática. Muy bien. Ya sabes su nombre, ¿no? Ya. Entonces, dos partidas básicas son las que deben aprobar. La partida presupuestaria y la partida programática. ¿Dónde estará esto de las manzanas y de las peras? ¿Dónde? Programática. ¿No es cierto? Porque todos nosotros, digamos, somos la alcaldía, ya, ¿qué quieren ustedes? Esta unidad que precisa. Bueno, ustedes dicen, nosotros necesitamos 10 camiones. ¿Se aprueba? Se aprueba. Aprobó la compra de 10 camiones seguramente porque eran muchos. ¿Verdad? Entonces entiende que aquí no había partida programática aprobada, porque lo que se aprobó era la adjudicación de 10 camiones y llegaron 10 camiones. Ok. Por consiguiente, hubo un incumplimiento a la forma. De lejos, ¿no? De lejos. No van a creer grandes abogados que los indicó que no había daño económico. Una mirada política totalmente. ¿Cierto? Ahora,
les comentaré el epílogo ya de todo esto. Entonces, bueno, había dos realidades. Por un lado, evidentemente, daño económico de ellos. Se perdió, se pidieron camiones y llegaron vagones. Daño económico. Pero también la administración pública cometió el grave error de utilizar ese vehículo como si las compras fueran legales. ¿Es cierto? Tu reacción debe ser casi inmediata. Te llega algo que tú no has comprado, entonces tienes que devolverlo, no tienes que permitir que se utilice un día. ¿Es cierto? Porque al utilizarlo, de alguna manera estás consintiendo, ¿sí? Doctor, en este caso, el personal administrativo que hizo uso de las vagonetas estaría asumiendo una responsabilidad de adicción. Digamos, ellos simplemente, ¿qué podían saber? A ver, si tú eres empleado de esa administración pública, maneja este auto, acá sabes tú los antecedentes. No sabes nada, presumes que lo que se ha comprado es legal. En realidad, ¿quiénes son responsables aquí? Son los que han participado en estos procedimientos. Fundamentalmente, quienes estaban en la recepción profesional, ¿no es cierto? Y no observaron nada, porque alguien seguramente que tú callado, ¿sí? Tú como cuadro en la pared, listo. Entonces ellos sí son los responsables. Bueno, pero habían dos tipos de personas que son responsables por este daño. Primero, indudablemente, quién sabe, hicieron el trámite de adjudicación de una cosa y llegaron otros. Y dos, los que, debiendo rechazar ese tipo de vehículos que llegaron, no hicieron nada. Entonces, cuando yo resolví esto en apelación, bueno, hay que darle, digamos, una solución híbrida, claro, porque tampoco esta administración pública se puede quedar con vehículos que no los puedan registrar como parte de su patrimonio, porque no estaban registrados como activos fijos. Es cierto que todos los vehículos, digamos, de la administración pública son activos fijos y hay un lugar donde se los registra como tal. Es igual que usted se compre un auto, ¿dónde lo van a registrar? Mientras no lo registren, no pueden decir yo soy dueño. ¿No es cierto? Entonces ellos nunca lo registraron porque siempre justificaron que era ilegal esa compra. Entonces, explicando que lo habían utilizado de manera regular, como si fueran vehículos legalmente adjudicados, ¿no? Entonces, se aplicó una regla de depreciación. Todos los bienes en el mercado y ante la administración pública sufren depreciación, se deprecia, su valor se deprecia, pierde su valor cada año, los vehículos ni hablar, ¿cierto? Entonces, yo propuse eso con el auditor, hicimos una tabla y resulta que el valor de esos vehículos a la fecha se habían depreciado. Entonces dije, esto es lo que se tiene que reducir el daño económico, no al original, sino al resultado de esa depreciación. Y bueno, todos estaban de acuerdo, pero no faltó algún abogado hecho al puritano. Hizo un recurso de casación y nulidad, se fue hasta Sucre. Los de Sucre aprobaron lo que yo hice, pero después plantearon una acción de amparo constitucional, todo volvió a foja cero y indicaron, yo creo más por cuestiones políticas que jurídicas, ¿no es cierto?, que había daño económico. Total, por el 100%. Entonces se pregunta, ya está bien. Bajo esa hipótesis, digamos, de que 10 vagonetas eran en el 100% daño económico, ¿en qué quedan esos vehículos? Y la compra es ilegal, pues tú no puedes adjudicarte algo y usar algo como si fuera propio. ¿Y por qué te van a regalar?
¿no es cierto? Entonces hay ciertas cosas que ya salen de la lógica, de la coherencia, ¿no es cierto? Y bueno, aquí estamos. Entonces, lo importante para ustedes es que anoten que hay responsabilidad por falta de forma, por incumplimiento de los procedimientos. Exagerando un poco, si ustedes quieren poner un ejemplo, digamos una compra directa, ustedes quieren comprar esas 10 vagonetas sin ningún procedimiento, van a alguna empresa y lo compran directamente con dinero, digamos, que está. No pueden. Todo eso es nulo de pleno, ¿no? Pues bien, ¿alguna duda sobre el procedimiento? No creo, ¿no? Ahora, falta de resultado. ¿Podría ser igual lo de las camionetas? Porque no tuvieron el resultado que querían, que eran los camiones, y en su lugar fueron las camionetas. Y Entonces sería falta de resultados, porque no es el resultado que se quería con la... la interpretación que tú dices, sí, puede ser una especie, ¿no? Pero más que todo, digamos, el efecto inicial de ese daño económico es el procedimiento. Porque, digamos, estamos hablando de un procedimiento regular, ¿cierto? Para que tu ejemplo funcione bien, ese procedimiento debe ser normal, sencillo, pero el resultado es algo completamente defectuoso, ¿cierto? Ahora bien, el ejemplo clásico podría ser el puente caído. ¿Para qué se hace los procedimientos? Se hace la entrega provisional, definitiva, para que tengamos un resultado defectuoso, que cause perjuicios a la administración pública. No se puede imaginar a alguien que siendo el resultado totalmente defectuoso, como el hecho de que se caiga un puente, no podría existir daño económico, ¿no? Se entiende de lejos que si hay un daño económico o que es un resultado indeseado, ¿no? Total o parcialmente, hay indudablemente daño económico de lejos, porque el Estado no va a gastar dinero para que el resultado sea una obra mal hecha, defectuosa, total o parcialmente, ¿no? Entonces se entiende que sí. De lejos, por más que se cumplan aparentemente, digo aparentemente, parecería que se cumplen con los procedimientos. Por ejemplo, en el puente caído, aparentemente se habían cumplido todos los pasos legales. Sin embargo, el puente, ¡pum!, cayó. Pasaba una persona y un camión. Se cayó el puente. ¿No es cierto? ¿Ustedes creen, a ver, una pregunta de apreciación simplemente, dice que si hubiese proseguido con la tramitación rigurosa, ese puente se hubiese caído? ¿Por qué? Porque hubiera habido un control de los materiales que se emplearon, se hubiera cumplido con los plazos establecidos, y no así acelerar todo para que esté mal la obra. Porque se tiene un tiempo para que el cimiento se endure, para que sea firme, no se caiga. Doctor, porque en una obra de ese calibre, existen varios supervisores y también hay un fiscal. Entonces, este tiene que controlar las proporciones exactas que tiene que tener cada material, cada parte que está construyendo, para que no exista ningún problema. Es más, existe un límite de resistencia en este tipo de obras, el cual debe superarse. No solo, ni siquiera tiene que estar cercano al límite. Entonces, si se hubieran conseguido todos esos
estos pasos, no veo posibilidad de que por lo menos existan rajaduras en una obra. Correcto, ¿no? Sí, perdón. Doctor, también tal vez ahí aportando, imagino que en esto, como ha dicho el compañero, hay fichas técnicas, supervisores, también la compra de los materiales, porque el cemento tiene un grado IP que se ve la calidad. Y entonces en la licitación obviamente han quedado en eso, en el concentrado del cemento. Y si no se ha cumplido comprando eso o los cementos y han comprado un IP con menor grado, pues evidentemente ha habido ahí corrupción con el dinero, ¿no? Han comprado cosas más económicas, pero con baja calidad. Sí, adelante. Doctor, en obras civiles generalmente, bueno, hay un cálculo estructural que hacen, ¿no? Además, el tipo de material, el juego, la compañía que utiliza el cemento, el herramienta, dependiendo de la dureza que genera la infraestructura, el tiempo de secado, pero una obra civil tiene dos partes, ¿no? La que contrata y la empresa contratante. Y la empresa contratante siempre está supervisada por la empresa que la ha contratado. Ahí hay un fiscal. Y a veces pasa que dice, no, ponle este material nomás, porque hay cierto interés económico que tiene que comprar el dinero para ellos. Ahí también no solamente es el constructor el responsable, sino también la parte que contrata o a quién se contrata para supervisar esa obra, porque hay un fiscal de obra, hay un supervisor de obra, hay un comité de recepción, hay varios tipos de... Gracias, muy amable. Justo complementando a lo de mi compañera doctora, aquí se tendría que revisar mucho lo que sería los informes que está la obra, porque él va viendo tramo a tramo cómo está yendo el proyecto. Él debería haberse fijado y decir, este es el material que habíamos acordado, no está siendo como debería haber hecho. Entonces ahí podría dársele alguna responsabilidad civil a él. Correcto, correcto. Bueno, todos ustedes tienen razón, ¿no? Es decir, si la forma hubiese estado muy, hubiera sido muy rígida, ¿no? No se hubiese caído por el bueno. Y además, porque creo que ya hablamos de eso, el fiscal de la obra, su responsabilidad es aprobar tramo por tramo, es decir, no al final de la construcción, tramo por tramo, si se está llevando a cabo de acuerdo a los requisitos técnicos, ¿no es cierto?, que forman parte del contrato, pliego de condiciones, requisitos técnicos de la obra, son adendas, pero que forman parte del contrato principal. Ahora, no sé qué me pregunté, ¿qué pasaría si el contrato, digamos, hubiese sido, o los requisitos técnicos hubiesen contenido errores, digamos, ¿no? En cuanto a lo que se refería usted al cálculo estructural, ¿no?, al tipo de materiales, de cemento, etcétera, ¿no? Y ustedes son, perdón, antes, ustedes son los empresarios que tienen que construir y no le interesa eso. Después se cae el puente y usted dice, pero yo me regió por todo. ¿Habrá responsabilidad para el empresario? Para quien hace esa obra. A ver, sobre esa aclaración, ¿ya? A ver, rápidamente. Doctor, aquí el fiscal de obra, dando sus observaciones, debería decirle al empresario que estás usando los materiales que hayamos acordado. Por ejemplo, ahí quien tuviera que subsanar debería ser el mismo empresario. Pero se está rigiendo por el contrato. A ver, Por parte de la empresa, doctor, yo pienso que no tendría que tener ningún tipo de responsabilidad si se han aprobado todas las partidas, digo, todo lo que el fiscal debía comprobar. Si lo ha aprobado, por mí, mi empresa no debería tener ningún tipo de responsabilidad en este aspecto porque ha cumplido con todo lo que él aprobó. Según su compañero, habiéndose regido por los términos del contrato, si se cayó el puente no es su responsabilidad. ¿Qué opina usted? Pero también, obviamente, hablando legalmente, podría decir que la empresa podría alzar las manos y decir que todos los pero
desde otro punto de vista, un ingeniero y una empresa tiene que hacer lo debido, tiene que tener ética en la construcción, y en caso de que si te están dando un contrato donde no es ético y no va a proceder una construcción de ese tipo con los materiales que te están sugiriendo, pues prácticamente la empresa está actuando sin ética y arriesgando además vidas, porque eso es una obra civil. ¿Ya? ¿Alguien más? Doctor, Ya aquí, hablaste. en las alcaldías hay ingenieros que trabajan, entonces ellos son los que hacen los proyectos y sería responsabilidad de ellos el no haber hecho bien los cálculos, sería del Estado el responsable. Ya. ¿Alguien más? Tal vez la empresa se podría lavar las manos, por así decirlo, con una carta donde ella aclare que esa obra, con los pasos que están en el contrato, no va a estar bien, se puede caer. Entonces, en ese caso, la empresa sí se tendría de las responsabilidades porque le informó a la administración pública que su contrato está mal elaborado. Y si la administración pública quisiera seguir a pesar de eso, ahí la empresa no tuviera la responsabilidad, ¿no? Pero en el caso contrario sí, porque es su deber de ella hacer la obra bien. Entonces, si no me equivoco, hay hasta un seguro que tienen que tomar y el seguro mismo va a recaer contra la empresa, porque ella fue la que lo elaboró. Doctor, en este caso yo pienso que sería mejor hacer la vista gorda en estos aspectos, porque la empresa reconoce que sabe cuáles son las irregularidades que existen, literalmente se está implicando en el hecho, lo cual a futuro podría ser para los fondos. Bueno, lo cierto es que sí es responsable, porque digamos una empresa constructora no puede participar en una obra que técnicamente, digamos, claro, digamos, la obra no se realiza en las condiciones técnicas, cumpla su objetivo, ¿no? Si va a tu médico, le digan que va a curar esta epidemia con este tipo de remedio. No, pues tiene que ser con otros. Entonces, si te quieren obligar como médico a que trates una enfermedad con medicinas inapropiadas, sencillamente como médico no firmas, no aceptas, lo rechazas. Entonces es responsable, incluso hasta penalmente. Bueno, aquí sí la ética también, por supuesto, pero más que todo legal, ¿no? Entonces, ese contrato obviamente es nulo, podría llegar hasta la nulidad, porque un contrato tiene que cumplir su objetivo, y uno de los objetivos para que exista, usted se ha llevado civil, es su licitud, ¿cierto? Licitud. Entonces, no es cuestión de que digan, yo me regido por el contrato. El contrato siempre tiene que ser lícito. Yo no hice un contrato de la calle para comprar cocaína en el pueblo, o hacer un contrabando, o lo que sea. Todo tiene que ser lícito con un objeto cierto que cause un beneficio a toda la comunidad. Entonces, de antemano, ese tipo de contratos no encuentran justificación alguna. Más bien, creo que ese argumento los perjudica a las empresas que quieren sentado a llevar a cabo una obra bajo esas deplorables circunstancias. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿alguna duda sobre esto? Sí, creo que quería hablar usted, ¿no? ¿Por qué levantó su mano? Bueno, entonces pasemos, a menos que exista alguna observación. Consiguientemente, lo que... Pero fundamentalmente de una administración pública específica, ¿cierto? ¿Correcto? Ya. Entonces, ¿quiénes de una administración pública son los que tienen que demandar? Es decir, aquí hubo un daño económico y yo demando. ¿Quiénes? La máxima autoridad ejecutiva. ¿Quién más? Y bueno, toda administración pública siempre tiene su cuerpo deliberante, ¿no es cierto? Se llama consejo. ¿El alcalde tiene algún cuerpo deliberante? Bien, ¿no tiene eso?
consejo municipal. Perfecto. Entonces, esas son las autoridades más importantes en la administración pública, ¿no? El Ejecutivo y su consejo o cuerpo deliberante. Ellos son los que tienen que demandar. Si no está el alcalde, digamos, quien tiene que demandar por alguna circunstancia viajado, pues, ¿quién lo sustituye? El presidente del consejo, ¿cierto? Y si el alcalde está comprometido en los informes de auditoría gubernamental, digamos, la Contraloría, ¿no es cierto?, que hace las auditorías y dice, el alcalde está involucrado. ¿Podría iniciarse el juicio del alcalde contra sí mismo? No. El consejo. ¿Creen que puede el alcalde iniciarse el juicio contra sí mismo? ¿Ustedes lo harían? Me inicio juicio yo mismo. Eso sí podría ser perfecto. Ahora ya existe más o menos. El divorcio, por ejemplo, antes era, tú no podías divorciarte porque simplemente querías. ¿No es cierto? Ahora puedes. Puedes programar tus divorcios, 6 meses estoy casado, los otros 6. Entonces, pero digamos, en el ejemplo que tú tienes, si digamos el alcalde está involucrado en los informes de auditoría, ¿no es cierto? Como él no puede iniciarse juicio a sí mismo, entonces quien va a iniciar es el presidente del consejo. Si él más está metido en el asunto, será él el vicepresidente del consejo. Y si están todos metidos en el baile, el alcalde, el consejo municipal, ¿quién seguirá la acción legal? ¿O nos olvidamos de todo? Decimos, todos están metidos en esto ya, qué vergüenza, mejor no hacemos nada, será. ¿Cómo resolvemos? La población. ¿Qué dice ahí abajo? Esas disposiciones legales que están viendo en ese gráfico, dice, artículo 40 de la ley SAFCO, dice, ¿quién debe seguir? Dice la Contraloría General del Estado Plurinacional. Y el artículo 51 del 23.215 de ese decreto, que son las atribuciones de la Contraloría General. Entonces, cuando no hay quien legalmente pueda representar a la administración pública damnificada, lo hace la Contraloría, el gerente de la Contraloría, ¿ya? Justamente por cuestiones de imparcialidad, ¿cierto? Ahora bien, yo conocí un caso aquí, creo que les comenté, ¿no les comenté? Era acá de esta universidad, los de la DUBE, del comedor universitario, estaban, había un daño, bueno, yo supongo que siempre va a haber, ¿no? Pero digamos, hubo una auditoría que fue muy contundente y estaban involucrados no solo la gente de la DUBE, sino también la gente de rectorado. Es el resarcimiento del daño económico causado al Estado. Entonces, quien tuvo que demandar fue la Contra. El error de la Contraloría, que es, pues, como les digo, es muy buena haciendo sus informes, muy responsables, muy serios, pero llegaba un momento, les tiembla la mano y dice, no, mejor no. En este caso, el rector dejó de ser rector y los consejeros universitarios eran otros, ¿no? Entonces, la Contraloría dijo, ya cambió de rector, entonces siga usted la acción legal. ¿Qué iba a seguir? Aquí entre bomberos no se pisan la manguera. Entonces, el juicio declinó. Sí, ¿de cuánto fue daño? Pero, a ver, si ustedes quieren encontrar daño económico en la
universidad, ¿dónde iría a hacer auditoría? Comedor, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona el comedor? Un depósito, los mensuales. Les dan de comer. Efectivo, donde sea la cuenta de cada. Pero creo que ya. Les dan dinero, creo, ¿no? Primero que eso no es regular, ¿no? Porque es igual que el bono de servicio de teca, le llaman. Siempre es en especie, no es en dinero. Excepcionalmente se puede dar en dinero cuando se trata de albañiles que están haciendo obra, para que se compren algo, ¿no? Pero ¿quién hace control a ver esos gastos de la nube, de esta gente que se adjudica dinero? Primero, pues, sospecho que tiene que ser gente muy de escasos recursos, ¿no? Tendría que ser, ¿quién controla? ¿De dónde nació el reglamento? En fin, hace rendición de cuentas, de qué fondo disponen, de qué cantidad. Entonces, fácil, una auditoría yo creo que sería, sálvese quien pueda. Bueno, pero a lo que me voy es eso. Si no están las personas que deberían representar a esa administración pública damnificada, entonces lo van a hacer la gente de la Contraloría, ¿no? Bueno, entonces aquí quedamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Ya? ¿Dónde está el frente? Respecto al claro, muchos no han subido lo que es lo que tenía que ser la comparación de eficacia y eficiencia, muchos no lo han subido. Y las preguntas que aquí el doctor igual les había dejado tampoco las han subido, solo les subieron unas 4 o 5 personas en un equipo, máximo 10. Se les va a tomar en cuenta a los que no les vaya muy bien en el primer parcial. Si, le traté de hablar al doctor y le dije de que su examen sea sobre 50 puntos y esos 5 puntos que sobran sean las participaciones que están en el classroom. Muchos no lo han hecho, ¿ya? No sé si les va a volver a dejar subir porque tenía un plazo. Hasta hoy día. Lo podían subir hasta hoy día. ¿Ya? Eso lo ve cada uno de ustedes, por favor. ¿Ya? Atentos a la lista, por favor. Aguilar Rocha. Ajata Ala. Alavi Camacho. Silencio, por favor. Ardaya Tapia. Arrázalo Lazarte. Bautista Calla. Cabrera Huanca. Galani. Calderón Huanca. Camacho Licona. Campos Zamurrio. Cautín Villarruel. Choque Mamani. Colque Cruz. Colque